Vamos a hacer con un montón de instrumentos y de líquidos que tiene aquí. Con ellos vamos a tratar de entender cómo se hace la factura de la luz, por qué pagamos tanto y por qué vamos a pagar más. Pero de momento vamos a conocer un dato que ha pasado inexplicablemente muy desapercibido en los medios de comunicación y tiene que ver con la subida de la luz en el mes de julio, que no es un pico, no, que es mucho. Paula, ¿cuánto es exactamente? Bueno, la factura de la luz nos vuelve a dar un disgusto. Nuevo subidón en el mes de julio. Fíjense en este dato, un 17,8%. Bastante por encima de la previsión del Gobierno, que había augurado una subida del 16%, pero no solo durante julio, sino a lo largo de todo el tercer trimestre. Bueno, con este incremento pagaremos entre 6 y 8 euros más en la factura del mes pasado si tenemos la tarifa regulada. Desde la Organización de Consumidores Facua hablan de una subida brutal y la achacan a la reforma del sistema de tarifas del Gobierno. Este mes se ha producido una subida brutal, posiblemente la más alta de los últimos tiempos, y el Gobierno no pretende cambiar nada. Ahora las eléctricas lo tienen mucho más fácil para subir la luz sin que los consumidores se enteren. Ni siquiera tenemos derecho a conocer el precio antes de que nos llegue la factura. El recibo es más oscuro que nunca. Y la cosa no queda aquí, porque según los expertos, en agosto y septiembre también tendremos que soportar incrementos en nuestra factura. Las eléctricas le echan la culpa a la subida de impuestos del Gobierno y el ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste en que hay que mirar las cifras a final de año. Pero lo cierto, Iñaki, es que esta subida llega en uno de los peores momentos, cuando más electricidad consumimos. Así es, en verano. Bueno, lo cierto es que, lo hemos oído ahora mismo a los representantes de Facua hablar de brutal, como la subida del 18% que se ha cascado en las facturas de la luz en el mes de julio. Jorge, vamos, si te parece, al grano. Creo que querías antes de nada escribir algo en la pizarra, ¿no? Con referente a lo que hemos escuchado. Bueno, sí, yo creo sí. que hay que explicar, hay que tener claros los conceptos de lo que estamos hablando y de las cifras que estamos comparando, ¿no? En cuanto a la subida esa del 17%, ¿no? La factura de la luz, básicamente tiene dos componentes, ¿vale? Tiene un componente que depende del mercado, ¿vale? Y un componente que depende de lo que llamamos los peajes. Este componente está fijado en el Boletín Oficial del Estado, los peajes. ¿Qué son los peajes exactamente? Los peajes retribuyen una serie de actividades, como por ejemplo el transporte, la distribución, las primas a renovables, etc. ¿Vale? Lo que ha subido un 17,8% es esta parte de aquí, la parte del mercado, no la parte de los peajes, que siguen siendo los mismos que el año pasado. Por tanto, lo primero que... Por eso lo digo, porque alguien puede decir, ¿cómo es posible que con un 17,8 solo se prevea una subida de 8 euros? Bien, porque es un 17,8 de esta parte, que aproximadamente en un cliente doméstico viene a ser del orden del 30-35% del total de su factura. O sea, 30-35% vamos a pagar más este mes por la factura. Como esto es esto sube un 18,7, ¿vale? Pues esto, multiplicado por 30-35, viene a ser, la subida real de la factura de la luz estará en torno al 7%. Bueno, pues vamos a hablar de esa subida de la luz, que por cierto ha sido inesperada y ha sido muy poquito comentada. Vamos a ir, por lo tanto, a la primera de nuestras diapositivas, ya lo tenemos. Es una noticia que aparece en El Economista. Nos llamó la atención, aparece en la página 8, 9, no está en portada. La electricidad sube un 17,8 en julio y encara el periodo más caro del año. Facua la tacha de brutal. ¿Por qué esto no ha trascendido? ¿Por qué no hemos visto grandes titulares con esta subida? Bueno, pues muy sencillo, porque aquí, hasta el año pasado, aquí en medio, en la parte del mercado, teníamos una subasta trimestral. ¿Vale? Esta subasta trimestral al Gobierno le dio un susto enorme. Este Gobierno desde el principio ha sido muy liberal en eso, al menos teóricamente, y ha defendido el mercado, ¿vale? Por tanto, decía siempre que el mercado no se metía. Digo que le dio un susto enorme porque produjo una subida brutal del precio. De este componente subió más del 30%, no un 18%, sino más del 30% en la última subasta de diciembre. Como subió tanto, eso implicaba que la luz iba a subir más de un 11% en enero. La tuvo que anular. ¿El Gobierno la anuló? Anuló la subasta trimestral. Entonces, lo que ocurre es que antes nosotros conocíamos a priori, una vez cada trimestre, conocíamos a priori porque después de esa subasta se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el precio de nuestra tarifa. Como ahora el Gobierno la ha anulado, ahora lo que ocurre es que dependemos directamente de lo que ocurre en el mercado. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia respecto a lo que teníamos antes? Bueno, aparte de eliminar, lógicamente, los intermediarios, básicamente financieros, que intervenían en esta subasta, es que ahora ya no hay coste político.
en ese sentido por la subida de la luz, porque ahora depende de que un diario como este o un medio como vosotros haga los cálculos. Es decir, es más complicado porque hay que irse a un mercado que está, este mercado cada día establece el precio del día siguiente. ¿Vale? Por tanto, para calcular cuánto estamos pagando además hay que hacer un montón de números. No es como antes que estaba en el Boletín Oficial del Estado y era una vez al trimestre. ¿Sí? Aquí es todos los días. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que sea mucho más difícil saber realmente si está subiendo, está bajando y cuánto está subiendo. O sea, que los 16 millones de consumidores de electricidad de este país no saben, no pueden calcular entonces cuánto les va a costar la luz. Claro. El problema principal que tiene este sistema en este momento es que no sabemos cuál va a ser el importe de la factura hasta que no nos llega la factura. Fabuloso. Entonces podemos tener unos sustos importantes en el momento de recibir la factura. Bueno, vamos a seguir avanzando para ver la evolución de la factura eléctrica en verano. Pues estamos viendo una serie de comparaciones, ¿no? Explícanoslas. Sí, bueno, aquí falta... Es más llamativo todavía si tuviéramos el primer trimestre. El primer trimestre, este mercado, insisto que estamos hablando de esta parte, no del total de la factura, de esta parte, este mercado arrojó un precio de 26 euros megavatio hora. En el segundo trimestre, que cerramos hace un mes, en cerca de 41, y el mes de julio acaba de cerrar en 48. Si viéramos los datos mes a mes, veríamos que junio ha sido el más alto de todos, se ha cerrado en 51. Es decir, para tener una idea, prácticamente se ha duplicado. O sea, marzo-abril teníamos precios de 26 y ahora en julio, agosto, tenemos precios del entorno de 50. ¿Vale? Prácticamente, insisto, se ha duplicado el precio en ese periodo. O sea, justo por cierto, déjame comentarlo, en el mes de julio, en el que en este país más se ponen los aires acondicionados, que es el electrodoméstico probablemente que más electricidad consuma, justo en ese mes, ¡zas! Bueno, eso tendría cierta lógica económica, que en el mes donde más demanda hay, más sube el precio. Eso, dentro de lo que cabe, si el mercado funcionara bien, tiene sentido, ¿vale? Lo que pasa es que, como luego vamos a ver con todos estos líquidos, influyen muchas más cosas en esto, ¿vale? Y otra cosa que me asusta más, y es que la previsión para agosto y septiembre es de aún más crecimiento. Bueno, la previsión realmente es muy difícil en este momento, ¿no? Sabemos ya el precio de julio, sabemos que en este momento, los días que llevamos de agosto, insisto que el precio solo conocemos el del día siguiente, ahora ya conocemos el precio de las 24 horas de mañana, pero no el de pasado, con lo cual aventurarse al precio de septiembre todavía es pronto, ¿vale? Hay un mercado, que es el mercado de futuros, donde los agentes de mercado lo que hacemos es intercambiar operaciones de compraventa de energía a largo plazo, ¿vale? Y por tanto, es una previsión, la mejor previsión que tenemos de cuál va a ser el precio en el futuro, y ese mercado en este momento, en los últimos días ha cerrado un poquito más bajo este nivel, ¿eh? Estamos ahora mismo en torno a 49 aproximadamente, pero sí que es cierto que se prevé que durante al menos lo que queda de trimestre, de agosto-septiembre, el precio sea muy superior al de los 41 euros megavatio hora que hemos tenido el trimestre anterior. Una pregunta que tiene que ver con una declaración del señor Soria, que aseguraba que este año vamos a pagar la electricidad más barata que el año pasado. ¿Eso va a ocurrir? Es posible, ya veremos cómo acaba. El año pasado, insisto que tuvimos un mes de diciembre excepcional, completamente excepcional, además de la eliminación de la subasta trimestral, ha abierto un expediente sancionador a una de las eléctricas por supuesta manipulación del mercado. El precio de diciembre, para que tengamos también una idea de esto, el precio de diciembre del año pasado cerró por encima de 63, ¿vale? Es uno de los precios más altos que hemos visto en la historia del mercado, que empezó a funcionar en el año 1998. Por tanto, habrá que ver a final de año para compararlo. Pero es verdad que en este momento se cuenta con una ventaja, que es que el precio del primer trimestre ha sido excepcionalmente bajo. También vamos a ver luego por qué. Esos 26 euros juegan, digamos, a favor del gobierno, porque hacen que la media de todo el año, aunque el año finalmente, el último trimestre acabe en torno a 50, 54, con el 26 baja mucho la media. El año pasado la media total fue de 44, ¿vale? Por tanto, insisto, el primer trimestre pesa mucho para hacer bajar esa media y es posible que, como dice el ministro, al final del año tengamos un precio de mercado inferior al del año pasado. Jorge, te voy a hacer una pregunta, porque el ministro Soria aseguraba que sí, que la luz iba a aumentar de precio en el último trimestre, pero no estamos en el último trimestre, estamos en el tercero, y lo dijo además la semana pasada. ¿Por qué no nos hemos enterado? ¿Por qué el ministro, que son declaraciones de la semana pasada, no nos dijo ya que en julio iba a crecer la luz un 17,8%? Bueno, yo sobre las oportunidades de declaraciones de ministro tengo poco que decir. Yo lo único que te puedo decir es que en el mes de febrero, en un programa de esta casa, en Al Rojo Vivo, yo ya anticipé que inmediatamente después de las elecciones iba a subir fuertemente el precio del mercado. Es decir, que para los que trabajamos en el sector no era ninguna novedad, ¿no? Lo que ocurre es que seguramente la lógica política ha favorecido que esas declaraciones se hicieran pasadas las elecciones. Pero insisto que en esos mercados de futuros que negocian la energía a largo plazo ya se veía que iba a haber un fuerte incremento de los precios a partir del mes de junio. Bueno, vamos a continuar enseguida, pero antes vamos a abrir el debate a nuestra mesa. Vamos a empezar con Maruenda. Cuando tú hablas de mercado, ¿qué es el mercado? ¿Quiénes hay en el mercado? Ahí están las renovables, están todas, ¿no? Es decir, el mercado es el conjunto
de todas las energías que llegan ahí, ¿no? Por tanto, una vez más, ahí tenemos el peaje o no. No. En este mercado, efectivamente, toda la energía de España pasa por aquí. Toda la energía eléctrica que se negocia en el país tiene que ofertar a ese mercado, ¿vale? Lo que ocurre es que todas las centrales, que es uno de los grandes problemas que tiene este sistema, todas las centrales, y subrayo todas, tienen algún tipo de complemento, ¿vale? Eso es una perversión para el propio mercado, porque el mercado al final no es representativo de lo que ingresan cada una de las centrales, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las renovables, ¿qué ocurre en el caso de las renovables? Las renovables cobran el precio de mercado y luego, aparte, tienen unas primas. Las primas, ¿vale?, se pagan a través de los peajes, ¿vale? Las nucleares cobran el precio de mercado y luego cobran unos pagos por capacidad, ¿vale? Es decir, todas las centrales tienen algún tipo de complemento aparte del precio de mercado. Pero no es menos cierto de que si tú sacas esos peajes, como porque en Europa no hay estos peajes, como sabes muy bien, sí que lo hay. salvo algún país excepcionalmente, y nunca representan el 50% de la tarifa. Dime en qué país los peajes, porque tenemos la energía más cara de la media europea, ¿o no es verdad? Bueno, depende en qué segmento, ¿eh? En el segmento no. Es decir, la energía que los señores que nos están aquí acompañando pagan. ¿Cuánto paga un ciudadano de otro país o las empresas que nos están viendo o esta empresa que paga la energía más cara, o la mía o la de cualquiera que tenga bueno, no es mía la empresa, me gustaría, ¿no? Es el mismo propietario, pero es decir, que nosotros somos poco competitivos por culpa de una energía cara. Si tú sacas esos peajes, ¿por qué tenemos que pagar en la tarifa la minería de León o las purines o las renovables? Vamos a hacer una cosa, buena pregunta que va a contestar Jorge a vuelta de publicidad. Nos vamos, volvemos enseguida ahora mismo para conocer todos los detalles y secretos